Bienvenidos a Urgencias Mentales, el podcast donde hablamos de lo que nadie quiere decir en voz alta, pero que todos pensamos. Hoy tocaremos un tema que a muchos de pronto no queremos considerar que sea real, el fenómeno de la segunda víctima, es decir, el impacto emocional en los profesionales de la salud ante un evento adverso, ante una situación que de pronto puede generarnos estrés. Me interesa, y esto necesito comentarlo a todos, que este episodio va a ser también como de tipo catarsis, así que los invito por favor para que cada uno de ustedes que nos está escuchando participe, se sume y nos comparta cuál ha sido esa situación como profesional de la salud que te ha impactado, porque la mayor parte de nosotros, cuando estamos incluso en reuniones, muchas veces tus amigos que no son profesionales de la salud y que mucho menos tienen que ver con la medicina de urgencias, casi siempre te preguntan, oye, ¿y cuál es el evento que más te ha impactado? ¿Cuál ha sido el paciente que más has considerado que todavía recuerdas en esos momentos de angustia? Entonces, vamos a hablar de esto, porque en un evento adverso en salud debemos analizar quiénes son las víctimas. La mayor parte de nosotros creemos que solo es el paciente y sin embargo, hoy ya reconocemos esta segunda víctima que somos los profesionales de la salud implicados y también la tercera víctima, es decir, la organización en cuanto a cuál es el impacto que tiene esto. Y bueno, para esto vamos a tener a nuestro panel de expertos. Voy a pedir que cada uno de ellos se presente. George, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alberto George, soy especialista en urgencias y pues aquí estamos. Perfecto. Marianita. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana García, urgencióloga, y bueno, esperando que este podcast también les mueva, les genere interés por ir a buscar un poco más y sobre todo por abrirnos a este tema que a veces nos los guardamos y detrás de una filipina, de una bata, hay un corazón herido muchas veces. Así es, y para eso tenemos a Marta. Por favor, adelante. Muchas gracias, doctor Edgar. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este su podcast. Yo estoy muy emocionada con este tema y como bien dice el doctor, estoy más emocionada de saber sus anécdotas, sus experiencias y mucho de sus preguntas para poder empezar a resolverlas. Así que a darle. Bien, comenzamos contigo, George. A ver, platícanos una de estas experiencias que tú dices, híjola, es que está de verdad, todavía de pronto resuena en mi mente y en mi alma. Bueno, ya con la edad y con los años pues te vuelves como relator de experiencias, ¿no? Híjole, hay dos, pero bueno, una que me da mucha vergüenza y otra que me da mucho dolor, ¿no? La primera era cuando éramos residentes, yo era R3 y teníamos un paciente gran quemado. Con quemadura de vía aérea, ¿no? Y estaba grave, estaba con aminas, estaba chocado, estaba con ventilación mecánica, llevaba como 2 meses. Ya para ese tiempo estaba, pues, ya con edema, ¿no? En toda la vía aérea, edema facial, edema en el cuerpo. Y hubo un problema, se extubó de manera fortuita. Y yo como buen R3 creía que era el mejor en la vía aérea. Se me hizo fácil tratar de intubarlo, y no pude. No veía yo nada, y obviamente que la hipoxia, lo hizo caer en par. Y a mí la verdad es que me causó mucho malestar porque yo creo que porque era soberbio, estaba muy sobrado en ese tiempo y creía yo que ninguna vía aérea era tan difícil, ¿no? La inexperiencia también yo creo, ¿no? Entonces sí fue muy difícil y muy doloroso el suceso, tener que darle la explicación a los familiares y vergonzoso, ¿no? Son de las cosas que ahora yo las platico, sobre todo a las nuevas generaciones para que sepan que a la vía aérea hay que tenerle respeto, ¿no? No, Y la otra que evento desgarrador en el COVID, ¿no? En el COVID tenía yo a un amigo, compañero de guardia, un operador de ambulancias, que no quería intubarse, pero tenía mucho miedo, ¿no? Y y yo recuerdo que
Estuvo en prono, estuvo con cánula de ventilación no invasiva. Y cuando por fin pues ya no, acidosis metabólica, hipoxemia severa, dije, enfrente tengo que intubar. Me vio y me dijo, en ti confío, doc. Y, y lo intubé y nunca más volvió a hablar. Así es. Entonces, sí, sí han sido como eventos duros, Fíjate, sí. fíjate, George, algo que de pronto las personas que no están tan allegadas a esta área nos dicen, no, es que ustedes ya no sienten nada. Sí, y lo peor de todo es que muchos de los que estamos de este lado a veces llegamos a creer eso, ¿eh? Generamos ciertos mecanismos de defensa para tratar de evitar el dolor, esta angustia, el terrible, el hubiera, ¿no? Que comentas, este exceso de confianza. Pero bueno, para ello tenemos a nuestra experta. eh, Marianita, a ver, ¿qué es esto de primera víctima, segunda víctima? Pues primera víctima siempre va a ser el paciente que puede sufrir ya sea un evento adverso, un evento centinela, y ahora ya se incluye que primera víctima es considerado también el familiar del paciente, ¿no? El impacto que tenga en la salud del paciente, en una cuestión de afectación, no sé, estructural, funcional o incluso la pérdida de la propia vida, ¿no? En el caso de la segunda víctima, bueno, pues esa es de la que estamos tocando ahorita con nosotros como personal de salud y que somos nosotros como personal de salud, el médico de urgencias, un médico quirúrgico, cualquier médico, cualquier enfermera, cualquier residente interno, somos el personal de salud que sufrimos estos efectos colaterales. Vamos a hablar más al ratito de cuáles son los síntomas, las manifestaciones agudas y las manifestaciones crónicas. Y la tercera víctima, que es la institución, que también puede verse afectada y que ya ante el conocimiento público de un evento de esta categoría, pues puede también sufrir un desprestigio social, en redes, entre los familiares del paciente. De modo que ante un evento de este tipo, un evento adverso, un evento centinela, no nada más es el paciente, no nada más es la familia, somos nosotros como personal de salud que para poder seguir atendiendo pacientes debemos hablar de que esto existe, debemos hablar del dolor que ocasiona y, bueno, también la institución para que de manera conjunta puedan haber estrategias de ayuda al personal y a la propia institución y a través de esta estabilización emocional también podamos seguir atendiendo bien a nuestros pacientes. Bueno, y para ello tenemos a nuestra especialista. Marta, por favor, ayúdanos. O sea, de verdad, ya lo hemos tocado. Creo que todos, así como deberíamos tener nuestro médico familiar de cabecera, deberíamos tener nuestro psiquiatra de cabecera. Por favor, Marta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo debemos abordar este fenómeno de segunda víctima específicamente? Claro, Doc. Fíjense que sí es algo muy interesante y me da mucho gusto que empecemos a hablar más al respecto. Y creo que lo primero que debemos hacer todos los especialistas es validar que sí duele, que el trauma médico existe. Porque como bien mencionaban antes, dentro de la cultura médica, el primer mecanismo de defensa aprendido es la negación. Los médicos, los especialistas no sufren. El médico es un ser impoluto, superhéroe, casi casi Dios. Y creo que es un disfraz que nos ayuda a mantenernos sanos o seguros y que por eso muchos no se atreven a conectar con su humanidad. Cuando daba clases les preguntaba mucho que a mis alumnos en ese momento que era muy curioso cómo para enseñar medicina, una de las licenciaturas o de las prácticas más humanas que existen en el mundo,
les quisiéramos exigir a los alumnos y estudiantes que renunciaran a esa humanidad. Porque para nosotros, y creo que incluso para la población en general, el médico no es un ser sintiente. El médico se debe de transformar para hacer algo más allá de humano. Y creo que eso es una falla, porque al final del día, entre más queramos jugar esa charada de que no somos humanos, más nos lastimamos y más se crea este fenómeno. Creo que para empezar a explicar más esto es que como seres humanos los médicos podemos presentar dos emociones, muchas emociones, especialmente ante hechos tan dolorosos y a veces traumáticos, porque como bien dice el doctor George, pues no es algo que nos preparen, ¿no? Bueno, para algunos es algo de todos los días, pero pues finalmente es un shock, o sea, es algo choqueante que puede provocar un trauma, que puede provocar al inicio emociones, emociones normales como cualquier ser humano, como culpa, vergüenza, tristeza, no sé, muchísimas emociones. Y si estas emociones no están bien encaminadas o el fenómeno se vuelve muchísimo más traumático, pues podemos empezar a presentar otros cuadros como puede ser el estrés agudo o incluso un estrés postraumático secundario a todo esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque los médicos estamos todo el tiempo ante la exposición del sufrimiento de las personas o la muerte. Creo que incluso no se necesita pensar en eventos tan dramáticos si lo queremos ver así. Pensemos en el dolor que muchas veces sentimos solamente al ver llorar a los familiares o incluso a los pacientes, ¿no? Y pues que eso nos despierta una serie de emociones que si no nos enseñan a identificarlas y a trabajarlas de forma sana, como ya mencioné, se pueden volver en situaciones patológicas como tales. Así es, y de hecho tenemos que plantearnos algo. Esto que comentaban en cuanto a la cultura del cero error, ¿no? Efectivamente, los médicos tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo. Ya comentaba George cuando de pronto él consideró que era experto para el manejo de la vía aérea, y que por supuesto y seguro que lo es. Sin embargo, nadie es infalible y como ser humano, o sea, podemos, por supuesto, equivocarnos, podemos cometer errores. El problema es la implicación que esto tiene, ¿sí? Entonces, tanto para nosotros, nuestra comunidad, nuestro entorno, hemos creado como esta idea de infalibilidad, ¿no? O sea, de que el profesional de la salud es infalible. Por supuesto que en especialistas de medicina de urgencias, pero también en los quirúrgicos, ¿no? Nadie se mete a quirófano creyendo que va a tener una lesión de una arteria, nadie intuba pensando que va a fallar o que va a colocar un catéter y que va a generar un neumotórax, ¿no? O sea, sin embargo, existe esa posibilidad. Debemos tomar en cuenta esto y, a ver, Marianita, tú, digo, esto lo hemos vivido ya a lo largo de los años, pero ¿qué tan cercano es esto del burnout? ¿Qué nos dice ya incluso la ciencia sobre el burnout, ansiedad, depresión en el especialista en medicina de emergencias? Pues sí, este síndrome de burnout, el síndrome de agotamiento profesional, la ansiedad, la depresión y el síndrome de estrés postraumático precisamente entran en la categoría de estas complicaciones a largo plazo de este evento de segunda víctima, ¿no? De hecho, el síndrome de burnout de los que acabo de mencionar es el más frecuente y pues todos estamos en contacto con algún compañero que está cursando con síndrome de burnout. Eso dicen las estadísticas. Entonces, se caracteriza pues por irritabilidad. Todos conocemos algún compañero que También se al primo de un queja, amigo. sí, el primo de un amigo, la amiga de mi amiga, todos conocemos a alguien o algunos de nosotros podemos reconocer abiertamente que hemos pasado por esto, ¿no? En donde no nos interesa tanto ya el paciente, en donde tenemos algunas formas de evitar acudir a nuestra área laboral como parte de las manifestaciones
o incluso el aumento de síntomas físicos gastrointestinales, respiratorias, cardiovasculares, secundarias al síndrome de burnout, ¿no? Eh, Como dentro del grupo de lo que es ansiedad, pues insomnio, palpitaciones y bueno, todo el cuadro que puede englobar lo que es la ansiedad. Y la depresión, pues obviamente si son eventos que se están repitiendo continuamente, porque podemos caer en un círculo vicioso, ¿no? En el que evito hacer ciertas cosas por el temor, por no revivir el suceso traumático, y entonces el hecho de dejar de hacerlo tal vez disminuye mi habilidad y entonces lo evito y cuando lo tengo que hacer me vuelvo a equivocar y son pues varias cosas que pueden estar influyendo, ¿no? O el entorno también institucional que a veces lo vivimos en la pandemia, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Durante el COVID. Y bueno, pues ya en el síndrome de estrés postraumático, en donde el paciente, digo, perdón, el médico, la enfermera o el personal de salud, pues puede estar manifestando pesadillas o estar reviviendo continuamente ese evento traumático o evita hacer ese tipo de procedimientos, esa cirugía en la que sucedió el evento traumático, evita a las personas, al área, y entonces pues se vuelve una situación complicada y lo importante es poder decir, no estoy bien y necesito ayuda, ¿no? Así es. Y ahí vamos. Por ejemplo, George, seguramente cuando fue este fenómeno del R3 que tuvo una situación, digo, ni siquiera considerar el pedir ayuda, porque finalmente uno de R3, el orgullo ni te lo va a permitir, ni existía este tipo de conceptos. Hoy, ya algunos años hace que sucedió esto. ¿Cuándo recomendarías solicitar ayuda y cómo considerar ayuda profesional? Y tú, y la otra, ¿tú sabes de algún tipo de programa sobre apoyo para los profesionales de la salud que pudieran estar presentando este tipo de eventos? Sí, bueno, yo creo que es importante solicitar ayuda en el momento en el que este tipo de situaciones nos causan sensaciones como de culpa, vergüenza, miedo, este, el siquiera, o son pensamientos recurrentes sobre el error que cometiste, que no te dejan dormir, o que incluso afectan en tus capacidades o a tus habilidades prácticas porque puedes, no pude intubar a un paciente y cada que intentas intubar, regresa a ti ese pensamiento limitante, ¿no? Entonces, hay una infinidad, ¿no? Y es de apreciación también. Hay personas que son muy resilientes y hay personas que somos menos resilientes, ¿no? Entonces, pero sí es importante aprender a reconocer, a tener un autodiagnóstico o un autoanálisis. Y como lo mencionábamos en el podcast anterior, yo creo que es parte del crecimiento y del entorno del profesional de la salud acudir a este tipo de profesionales de la salud mental, ¿no? Conozco programas, sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en el país, que tiene un programa de apoyo que le llaman CPTIMS, para casi la mayoría de los que somos médicos institucionales en el que, o sea, no solo se encargan de la salud mental, pues, o sea, tienen psicólogos, tienen estudios de salud en el trabajo, test sobre depresión, burnout, y te canalizan, ¿no? En dado caso que lo tuvieras. Y aparte, pues te hacen exámenes médicos, ¿no? Sangre, cáncer y todo lo demás. Entonces, y es un recurso que muchos tenemos y que la verdad no utilizamos. Creemos que no nos va a pasar nada. Así es, esta idea de que a mí no me va a pasar, ¿no? Bueno, pues de verdad que es un tema bien interesante. Yo estoy convencido que todos los que vivimos la pandemia sufrimos cierto impacto. Aquel que dice que no lo sufrió o necesita ayuda, ¿sí? Pero bueno, pues me gustaría que fuéramos cerrando ya este capítulo y volviendo con la invitación, por favor, compártanos esas experiencias que han tenido en donde ustedes fueron afectados emocionalmente, qué fue lo que sucedió,
¿Cómo actuaron? ¿Qué recomendación tendrían? Y si necesitan ayuda, recuerden, es más, voy a darle primero la palabra a Marta. Por favor, Marta, cerramos esta participación y de verdad, gracias. Quisiera cerrar con una pregunta que hago muy seguido a todos mis compañeros médicos y especialistas. ¿Quién cuida al que cuida? A veces nos obligamos demasiado a pensar en los demás y desafortunadamente en el sacrificio no hay amor. Entonces, si queremos ser buenos profesionales, enfermería, médicos, laboratoristas, químicos, tenemos que empezar pensando en nosotros, que incluso eso es parte de los primeros auxilios, ¿no? Una vez que uno esté seguro, puede aventurarse a ayudar a alguien más. Entonces, primero yo y después yo, y al final yo. Sin embargo, creo que también que pensando en soluciones, quiero hablar mucho de la supervisión de grupos, porque aunque hay que pensar en uno, yo creo que la solución siempre está en la comunidad y estará en la comunidad. Y mencionabas hace rato cuáles son como las soluciones o los posibles protocolos institucionales. Desafortunadamente aquí en México no se les invierte, pero algo muy importante que deberían de hacer son grupos Balint, que son una especie de terapia de grupo que no necesariamente requiere ser como tan psicoanalista o tan ortodoxo, por así decirlo, sino simplemente son grupos de apoyo de pares, o sea, médicos con médicos, enfermeros con enfermeros, o incluso el piso de medicina interna, el piso de urgencia se va a reunir a tener su espacio de grupo. Y no va a ser para hablar ahora sí desde el intelecto o desde qué tanto sabes tú del tema tal, no, sino cómo nos sentimos a partir de tal caso. Porque sabemos que en esto siempre hay casos, ¿no? Como bien mencionaban hace rato, hay casos que nos tocan a todos y que por lo general tienen que ver con muertes, muchas veces con suicidio, muchas veces con situaciones donde incluso los mismos médicos somos agredidos o el mismo personal, y todos nos juntamos a hablar qué fue lo que pasó. Y no hablo solamente desde el sentido del protocolo, ¿no? De a ver quién se equivocó, porque como bien mencionabas hace rato, es muy de médicos buscar quién se equivocó y no nada más quién, sino castigarlo. Creo que esa es otra ventana de oportunidad para nosotros como gremio, dejar de pensar en el error como castigo, ¿no? Dejar de pensar que el que se equivocó amerita un castigo, sino ver otras formas de minimizarlo. Pero bueno, en estos grupos Valiant hablamos qué nos hizo sentir, qué nos recordó, eh, quién se vio más afectado, quiénes no están tan afectados. Y como bien mencionaban, quitarnos también esta máscara de omnipotencia, de entender que todos como seres humanos tenemos un cerebro y el cerebro pues tiene también circuitos de empatía y todos vamos a ser empáticos, no importa si somos el cirujano R3400, vamos a tener empatía, vamos a tener una respuesta emocional. Y como el hecho de que no sintamos nada no quiere decir que no haya pasado nada. Un ejercicio que yo les puedo recomendar siempre, incluso como estudiantes o como residentes, es que al final del día tratemos de recordar de todos los pacientes que vimos, que muchas veces son muchísimos, cuál se quedó con nosotros, cuál es el que seguimos rumiando, ¿no? Incluso no puede ser que no pasó nada traumático, puede ser que ese paciente no falleció, no terminó en algo fatal, pero ese paciente o esa paciente nos dejó algo que nos incomodó y entonces si empezamos a explorar de dónde viene esa incomodidad, podemos empezar a descubrir más emociones y evitar el desgaste emocional. Porque bien lo mencionaba la doctora Mariana, el burnout se alimenta del desgaste, muchas veces físico por las jornadas tan largas en las que vivimos, pero más veces el desgaste emocional. ¿De qué? De ver tanto sufrimiento, tanto de los pacientes como de los familiares, como de nuestros compañeros. Entonces, quisiera cerrar con eso,
quiero decirles que en medicina nos entrenan para no equivocarnos, pero no para sobrevivir emocionalmente cuando lo hacemos. Entonces, hay que ayudar con eso. Y que la culpa es una emoción legítima, necesita ser acompañada. Todas las emociones son normales, son legítimas, pero requieren acompañamiento para no convertirse en un castigo crónico. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Marta. Marianita, tus reflexiones finales. Sí, muchas gracias. Gracias, Marta, la verdad, muy interesante todo lo que nos comentas y ojalá al estar hablando más seguido de estos temas se vaya sensibilizando nuestro mismo gremio, todo para que poco a poco se creen estrategias de atención a nosotros como personal de salud. Y bueno, yo quiero cerrar únicamente diciendo que ser fuerte no es aguantar más, que ser fuerte también implica levantar la mano y decir necesito ayuda. Muchas gracias. Así es, muy bien. Muchísimas gracias, Mariana. George, tu comentario final, por favor. Pues yo creo firmemente en la terapia grupal. Digo, como doble A, pues llevo 20 años en la terapia grupal y yo creo que la sociedad, si este podcast crece y lo permite, deberíamos de hacer aunque sea este tipo de sesiones grupales de manera virtual con personas, urgenciólogos o personal profesional de la salud que compartan nuestro sentir y nuestro pesar, ¿no? Y que podamos ayudarnos a tener una mejor o una calidad de vida, ¿no? Así es. Y muchas gracias y síganos escuchando. Pues vamos a seguir en el camino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto enorme poder compartir tiempo y espacio. Recientemente dimos una charla hablando sobre las similitudes de primero ponte tu mascarilla de oxígeno. ¿Sí? En los aviones, antes de ayudar a alguien, te dice ponte tu mascarilla de oxígeno. Entonces, aquí la pregunta será, ¿tú tienes tu mascarilla de oxígeno puesta? ¿Estás dispuesto también a pedir ayuda para que alguien te la coloque? Recuerda que la seguridad del paciente también es cuidar al personal y cuidar sobre todo la salud mental del equipo. Que tengan un excelente día, cuídense mucho. La Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia y dentro de este podcast vamos a estar en comunicación y recuérdenlo, nos vemos pronto. Aquí hablamos de lo que nadie quiere decir en voz alta, de lo que todos pensamos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Todos. Bye.